Buenas noches, hermanos. Les saludo en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a seguir con las predicas que se han estado dando durante esta semana. Y vamos a hacer una pequeña oración para poder dar inicio. Amén. Padre bendito, amado Señor, te agradecemos, Señor, porque tú nos traes siempre, Padre, con un propósito de poder aprender más de tu palabra, Señor bendito, de poder, Señor, ser edificados, Padre, con tu maravillosa palabra, Señor. En este tiempo, Señor amado, en estos tiempos, Padre, en que Jesús, las personas están en una semana donde reconocen, Señor, tu sacrificio, donde reconocen la muerte, tu muerte y tu sacrificio, Padre bendito, y todo lo que tuviste que pasar por amor a cada uno de nosotros, Señor amado. Queremos, Padre, que tú seas, Señor, guiándonos y enseñándonos, Padre, y para poder aprender, Padre, por medio de tu palabra, de tu maravillosa palabra, Señor amado. ¿Qué propósito tú tienes, Padre, con cada uno de nosotros, Señor? Seas tú edificándonos en esta noche, amado Jehová, y seas tú, Padre, bendiciendo a cada uno de los hogares que Padre, se acoplan en esta noche por medio de este medio, Señor, de internet, Padre amado, a escuchar tu palabra, bendito Jehová. Seas tú, Padre, el personaje principal en esta noche, Señor amado, que no sea yo, sino seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. El día de hoy, en la noche de hoy, vamos a ver el tema Él es negado. Y para eso invito que puedan abrir sus Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 22. Vamos a leer del versículo 54 al 62. Amén. Vamos a empezar a leer. Dice la palabra de Dios: Pedro niega a Jesús. Amén. Y dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús encarnecido y azotado. Amén. Esta es la palabra maravillosa de nuestro Padre Celestial. En esta noche vamos a ir viendo y hablando acerca de este capítulo y estos versículos que hemos podido leer, ¿no? Sabemos que esto se da en el contexto de que Jesús ya es llevado hacia su crucifixión. Pero antes de esto también suceden muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es ¿no? Este episodio en donde podemos ver a Pedro. Sabemos que Pedro era uno de los discípulos de Jesús, uno de las personas que caminaban a diario con Jesús, ¿no? Que iban, sabemos que Jesús caminó por muchos lugares llevando la palabra de salvación, y en el camino fue acogiendo a estas personas que llegaron a ser sus discípulos, ¿no? Los fue llevando y fueron, como decir, sus aprendices, sus alumnos, ¿no? De Jesucristo, del Maestro, ¿no? Y entre ellos podemos ver a Pedro, ¿no? En este acontecimiento, en este capítulo y estos versículos, podemos ver a Pedro en una circunstancia bastante difícil, ya que estábamos en el momento en que Jesús es llevado a ser crucificado, ¿no?
En Marcos, el capítulo 14, el versículo 29, 30 y 31, vamos a leerlo. Amén. Dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Amén. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús ora, amén, en Getsemaní. Amén. Entonces aquí podemos ver que Jesús, antes de que él vaya a ser crucificado, él se sentó con sus discípulos, él los llamaba mis amigos, ¿no? A sus discípulos los llamaba mis amigos. Él tenía un acercamiento bastante fuerte con ellos, porque caminó con ellos, compartió con ellos muchas cosas y los escogió a ellos para que ellos fueran las personas que después de que él vaya al cielo, ellos quedaran y fueran los primeros en testificar, ¿no? la palabra del Señor. Entonces él se sienta con ellos y Jesús, sabemos que Dios tiene todo bajo su control. Sabemos que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por su poder, ¿no? Entonces el Señor los reunió a ellos y comenzó a conversar y también a compartir con ellos, ¿no? Entonces dice que Jesús en estos versículos podemos ver que Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú hoy me negarás y me negarás 3 veces, ¿no? Y Pedro, él confía en él mismo, ¿no? Jesús en este momento le está dando una advertencia a Pedro. Le está diciendo: Pedro, ten cuidado porque hoy tú me vas a negar, ¿no? Y entonces Jesús le da una advertencia a Pedro. Pero sin embargo Pedro dice: no, Señor Jesucristo, yo de ninguna manera te voy a negar. En ninguna circunstancia te voy a negar. Yo voy a estar contigo. Si es necesario, dice, moriré por causa tuya. Y así, de esta manera, quizás nosotros como cristianos a veces nos confiamos en nuestras propias fuerzas. Nos confiamos en que nosotros somos capaces de poder hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Pero sabemos que no debemos confiar, ¿no?, en nuestra propia prudencia. Proverbios, el capítulo 3, el versículo 5 y el 7 al 7 nos dice, vamos a leerlo. Proverbios, el capítulo 3, el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En el versículo 6 nos dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y el 7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces la palabra de Dios siempre nos ha hablado en todos los tiempos, en los tiempos antiguos, en los tiempos pasados, presentes, y nos seguirá hablando en el futuro. Y por eso es que nosotros debemos tener bastante confianza, ¿no?, y bastante apego a la palabra de Dios, porque Él no nos da una palabra vana, ni nos da una palabra superflua, ¿no?, sino nos da una palabra de verdad, ¿no? Él nos dice que no nos confiemos, que nosotros confiemos en Él, que no confiemos en nuestra propia prudencia. Y aquí podemos ver a Pedro, que él confía en él mismo, ¿no? Él pone la confianza, no la pone en Jehová, sino la pone en él mismo. Él dice, no, Jehová, yo no lo haré, de ninguna manera te entregaré, ¿no? Y así, de esa misma manera lo hicieron el resto de sus discípulos, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede con Pedro, ¿no? En la circunstancia en que Pedro fue llevado, en la circunstancia en que Jehová fue llevado, Jesús fue llevado a ser crucificado, podemos ver que Pedro, en Lucas, en lo que hemos leído, podemos ver que Pedro pasa por tres, como decir, ¿no?, tres pruebas, ¿no? O tres, claro, como decir, ¿no?, tres pruebas de que tres veces le dicen a Pedro que
que él ha sido un amigo de Jesús, que él ha caminado con Jesús. Y Pedro dice, no, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera yo he caminado con él. No lo reconozco, dijo Pedro, ¿no? Entonces, ¿quién está hablando aquí? Está hablando el hombre que confió en él mismo. No está hablando el hombre que puso la confianza en Dios. Amén. Entonces podemos ver a Pedro. Podemos ver a Pedro negando a Jehová. No solamente una vez ni dos veces, sino negándolo 3 veces, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice que él se sentó con las personas que estaban haciendo todo el revuelo, porque hubieron muchas personas que juzgaban a Jesús, que lo apedreaban, que hacían el alboroto, ¿no? Y él se llegó a sentar con ellos, ¿no? Se sentó con ellos. Y quizás también ese fue un error muy grande que cometió Pedro, porque la palabra de Dios dice que no nos debemos sentar en silla de encarnecedores, que no debemos estar donde se habla mal de Jesús, donde la gente no reconoce a Jesús como el Salvador. Nosotros como cristianos no debemos estar, ¿no? Y este también fue uno de los errores que cometió Pedro. Amén. Y dice que habiendo encendido el fuego en medio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Y dice que una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él no lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Imagínense, ¿no? Imagínense hasta qué nivel llegó Pedro a negar a Jesucristo para decir que él no conocía a Jesucristo, si él había caminado mucho tiempo con Jesucristo, ¿no? Entonces, esta fue la primera vez que Pedro negó a Jesucristo. Como 1 hora después, dice, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, dice, el gallo cantó. Amén. Entonces dice, no, él no lo reconoció. En ningún momento lo reconoció, ¿no? Esta es la tercera vez. ¿Cuál fue también quizás otro error que cometió Pedro? Pedro caminaba lejos de Jesucristo. Y bueno, nosotros podemos ver en Mateo, el capítulo 14, el versículo 28 y 31. Pedro había sido un amigo de Jesús, él había pasado muchas cosas con Jesús, ¿no? Y entre una de ellas, en una circunstancia que también sucedió con ellos, Pedro pudo también, pudo demostrar su desconfianza y su poca fe, ¿no? Que él padecía prácticamente de eso, ¿no? Entonces vamos a leer, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, aquí se encuentran cuando Jesús va en una barca con ellos, ¿no? Y dice, ¿no? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Entonces aquí podemos ver que Pedro era un hombre que padecía, ¿no? Tenía poca fe. Sí, él era un hombre que quizás esta era una de sus debilidades, ¿no? En estas circunstancias lo podemos quizás comparar, ¿no? Con este momento, ¿no? Que Pedro se encontró en una circunstancia bastante difícil, bastante fuerte, una prueba bastante fuerte, ¿no? A veces nosotros cuando lo vemos decimos, pero ¿cómo es posible Pedro que caminó con Jehová, que vio los milagros de Jesús, que fue su amigo? ¿Cómo pudo negarlo, no? Pero si nosotros nos ponemos en la posición de él, quizás también cometemos el mismo error, lo cometemos quizás en el presente también, ¿no? A veces nosotros nos pregunta, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿O eres evangélico? ¿Eres evangélica? Y a veces no queremos reconocerlo en un 100%, lo decimos, pero lo decimos dudando, no lo decimos a veces con convicción. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, a veces tenemos temor, ¿no? Tenemos temor a que seamos discriminados o a que seamos
que se burlen de nosotros, ¿no? Porque sabemos que por la causa de Jesucristo, si Jesús, siendo Jesús, padeció muchas cosas, nosotros también, como hijos de Dios, tenemos que padecer a veces burlas, tenemos que padecer discriminación, porque las personas, hay muchas personas que no lo reconocen a Jesucristo, ¿no? Entonces, Pedro se encontró en esta circunstancia, ¿no? Se encontró en esta circunstancia, pero él tenía todavía un temor mayor, porque si él decía que él era amigo de Jesús o que él sí conocía a Jesús, quizás iba a llevar el mismo camino que Jesús, ¿no? Iba a ser dado por muerto, ¿no? Entonces él no tuvo esa convicción suficiente como para decir que yo sí reconozco a Jesucristo, ¿no? Entonces cuando la palabra de Dios dice que Pedro camina lejos de Jesucristo, es como si nosotros de la misma manera estamos en el camino de Jesucristo, pero no caminamos de la mano de Jesucristo, ¿no? No caminamos de la mano de Jesucristo, sino siempre acomodándonos siempre poniéndonos a nuestra comodidad, ¿no? A estar más, como quien dice, no sumergidos mucho porque no queremos dar mucho, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que Él no nos quiere a nosotros tibios. Dice, ¿no? No los quiero tibios. Si son fríos, prefiero que sean fríos o calientes, pero tibios no, porque los vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en este momento podemos ver esto, ¿no? Podemos ver en estos versículos que hemos leído en el capítulo de Mateo, que Pedro, el Señor lo llamaba, ¿no? Cuando él caminó sobre las aguas, Pedro, Jesús llamaba a Pedro, ¿no? Y Pedro, cuando estaba con los ojos puestos en él pudo caminar sobre las aguas, pero cuando él dudó, tuvo miedo, tuvo temor, se hundió, ¿no? Se hundió. Y el Señor lo recriminó y le dijo, Pedro, ¿pero por qué, no? Eres un hombre de poca fe. Como quien dice, no caminas tanto tiempo conmigo, ves cómo son las cosas, pero aún no confías, ¿no? Y en este tiempo también podemos ver que Pedro también tuvo ese temor y tuvo esa falta de fe, ¿no? En Juan 15, 4, 5, la palabra de Dios nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que nosotros nunca nos confiemos en nosotros mismos, nunca nos confiemos en nosotros mismos. No, que yo sí puedo, Jehová, que yo te amo. A mí, por ejemplo, me dicen, Carla, ¿tú serías capaz de morir por causa de Jesucristo? Yo digo sí, ¿no? En primera instancia digo sí, pero cuando estamos en el momento de fuego, en el momento en que te digan, ya, mira, niega a Jesucristo o vas a morir, ¿no? O vas a ser muerta. Entonces ahí quizás nosotros no. Ahí es donde nosotros tenemos que demostrar realmente si nosotros amamos a Jesucristo, ¿no? Y así fue probado, de esta misma manera fue probado Pedro, ¿no? En ese momento él no pudo tener esa convicción, él no pudo reconocerlo de esa manera tan fuerte, a pesar de haber caminado con Jesucristo, él no pudo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba confiando en su propia prudencia, estaba caminando lejos de Jesucristo, ¿no? Estaba apartado de él, ¿no? Entonces, pero la palabra de Dios, siempre Jehová da una oportunidad, y cuánto más no se la va a dar a un discípulo que caminó con él, que el Señor lo escogió, ¿no? Porque Pedro fue uno de los que reconoció a Jesucristo, ¿no? Pedro fue uno de los discípulos, los primeros discípulos que reconoció a Jesucristo, ¿no? Amén. Y el Señor le dio una oportunidad a Pedro. Pedro tuvo la oportunidad de ver un nuevo amanecer, ¿no? Por medio de Jesucristo. Porque dice que cuando aconteció todo esto, ¿no? De que
de que Pedro lo había negado a Jesucristo. Amén. Dice, y Pedro, hombre, no sé lo que, en el 60 dice, Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, dice, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, ¿no? Entonces dice que Pedro mira a Jesucristo y se da cuenta, ¿no?, de lo que Jesucristo le había dicho, y se da cuenta de que Jesús le estaba dando una advertencia, de que Jesús quería, no, quizás Jesús no habría querido que él pase por esta circunstancia, ¿no? Pero Jesús lo miró a Pedro con ojos de amor, ¿no? Él cuando vio que Pedro había hecho estas cosas, Jesús no lo miró a Pedro con ojos de condenación o con ojos de desprecio, ¿no? Como diciendo, tú caminaste conmigo y no me reconociste y no pudiste, ¿no?, llegar a ese nivel de darlo todo por mí, ¿no? Sino más bien Jesús lo miró con ojos de amor. Y por esto es que Pedro sintió eso, sintió el amor de Jesucristo, sintió que a pesar de que él había cometido ese error tan grande, él sintió que Jesús aún estaba con él, y Pedro lloró amargamente. Pedro se arrepintió y se dio cuenta de que Jesús, que Dios es Dios es un ser eterno, un ser soberano, que su palabra no es vana, que su palabra no es palabra que va al aire, sino que es una palabra de poder, Entonces Pedro pudo reconocer, ¿no? Reconocer que lo que Jesús quería enseñarle a él, ¿no? Entonces dice que lloró amargamente, pero para Pedro hubo un nuevo amanecer. Incluso podemos ver en Lucas 24:12 que Pedro fue uno de los que pudo ver la resurrección de Jesucristo, ¿no? El Señor se lo permitió, fue uno de los primeros, ¿no? Dice en Lucas el capítulo 24, el versículo 12 dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido en el camino. Amén. Entonces, entonces el Señor Jesucristo le permitió a Pedro que él sea uno de los primeros, ¿no?, que pueda ver su resurrección, ¿no? Porque Jesús a ellos les hablaba y Jesús les decía las cosas que iban a acontecer. O sea, como quien dice, ellos estaban avisados, ¿no? Ellos ya estaban advertidos de todo lo que iba a suceder, porque Jesús siempre va un paso adelante de nosotros. A veces nosotros pasamos por circunstancias muy difíciles, pasamos por circunstancias muy tristes y pensamos que Jehová no está con nosotros, o pensamos que Jehová está apartado de nosotros. Pero sin embargo Jesús mira lo que nosotros no miramos, ¿no? A veces nosotros vemos con ojos humanos, pero Él ve aún más adelante de nosotros y permite que algunas cosas sucedan porque dice la palabra de Dios que para todos los que conocemos a Cristo, todas las cosas nos suceden a bien. Y hay momentos y circunstancias en que pensamos que no es así, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos que poner nuestra confianza en Jesucristo. Siempre, siempre, siempre tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Con nuestras fuerzas pelear no, sino pelear en el nombre de Jesucristo, ¿no? Y ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, pero ¿por qué a mí me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que pasa? Jesús no está conmigo, pero Jesús lo está permitiendo porque hay cosas más adelante mejores para ti. Hay palabra de consuelo, hay palabra de reconfortación para ti, así como la hubo para Pedro. Para Pedro hubo una oportunidad. Sabemos que hubo otro discípulo que no tuvo esa oportunidad que tuvo Pedro, ¿no? Porque Pedro cometió un error también bastante grave, pero sin embargo Jehová le dio la oportunidad de que él se arrepintiera y de que él pudiera después llevar la palabra de Dios por todos lados, ¿no? Por todos lados. Pedro llegó a ser uno de los discípulos de los más grandes en predicar la palabra del Señor, ¿no? Fue uno de los discípulos que no se apartó hasta el día de su muerte después de esto, ¿no?
Entonces el Señor se lo permitió, el Señor le dio esa gracia, le dio ese regalo de que él pudiera ver un nuevo amanecer, de que él podría ser perdonado, ¿no? De a pesar de todo lo que él hizo, ¿no? Entonces, hermanos, la palabra de Dios hoy nos habla que pongamos nuestra confianza, siempre la pongamos en Él, que no confiemos en nuestra propia prudencia, que no digamos nosotros con nuestra fuerza lo vamos a hacer, porque no lo vamos a poder hacer, hermanitos, no lo vamos a poder hacer con nuestras propias fuerzas. Siempre tómate de la mano de Jehová, en cualquier circunstancia que te encuentres, aún en los momentos más difíciles. Nosotros como cristianos, no por el hecho de ser cristianos, todo para nosotros va a ser color de rosa. Van a haber momentos y circunstancias en que nosotros vamos a tener que ser probados. Y es ahí donde nosotros tenemos que demostrar qué tan cerca estamos de Jesús, qué tan cerca estamos caminando con Jesucristo. No estemos distantes, no cometamos el error que cometió Pedro de caminar lejos de Él, sino cerca a Él, siempre pegado a Él, siempre de la mano de Jesucristo. Amén, hermanos. Esto es lo que se ha podido compartir en esta noche y vamos a darle gracias a Dios con una oración. Amén. Gracias, Padre amado, porque tú hablas a la vida de cada uno de nosotros, Señor amado. Sabemos que pasamos, Señor, por momentos, Padre, que son a veces difíciles, Padre bendito. Aún nosotros como cristianos, Señor, pasamos por pruebas, Padre, pero siempre confiados en ti, Padre, siempre confiamos en ti, que tú nos sacas adelante, Padre, que tú nos haces victoriosos, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor, y que tú siempre, Padre, vas a tener un nuevo amanecer para nosotros, aunque pasemos, Padre, por quizás momentos tristes, Padre, aunque creamos que ya no estás tú con nosotros, Señor, tú siempre vas a estar a nuestro lado, Padre bendito. Y ayúdanos a tener esa confianza y a tener fe en ti, Señor amado, que todo lo que hemos aprendido durante tanto tiempo, Señor amado, sea manifiesto, Señor, en nuestras vidas, Señor, en el momento de prueba, Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que seas bendiciendo a cada una de las familias que han estado esta noche, Señor, escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén, hermanos, nos despedimos esta noche de cada uno de ustedes y los esperamos el día de mañana para que podamos seguir compartiendo y seguir aprendiendo acerca de todos estos acontecimientos que pasó nuestro Padre Celestial. Agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos. Quizás esta noche no los podamos quizás nombrar, pero Jesucristo los tiene presente a cada uno de ustedes, los tiene presente. Amén. Amén, amén. Aquí tenemos la lista. Vamos a ir nombrando a cada uno de ustedes por su asistencia. Van a ser reconocidos en el nombre de Jesús. Agradecemos a nuestro hermano Carlos Correa y Juana Gamboa por su presencia. Que sean bendecidos, que sean prosperados. Amén. Que Dios sea con cada uno de ustedes y con cada uno de los miembros en la familia. A nuestra hermana Cintia Godoy, a nuestro hermano Hugo Natanael, a nuestros pastores, queridos pastores Hugo y Marta, a nuestro hermano Cliff, a nuestra hermana Leila, a Mar y a Christopher. Amén. Antonia y a Mario Barrientos, a su familia, a sus hijos, a Samir y a Shaylor, a Luis Godoy, a familia, a Cecia, un fuerte abrazo desde aquí, a Joseph y a la pequeñita. Amén. Saludamos a nuestra hermana Jennifer y Saraí Ariza, a nuestro hermano Johnny y Pilar Saldarriaga, a Lisbeth Martínez, amén. La saludamos en esta noche con un fuerte abrazo. A nuestra hermana Miriam Vivanco, a nuestra hermana Nelly Requema y a mi querida familia, a mi esposo Leo Rincón, a mis pequeños Yaret, Joari y Leito. Sean bendecidos en esta noche cada uno de ustedes y que Dios me bendiga a cada uno de los que van a seguir viendo la prédica durante esta semana. Amén. Hasta luego. Bendición. Muestra
la tumba derrotó, en libertad puedo vivir. La muerte Él venció por mí. Aun siendo inocente,